Pedro Sánchez ha entrado en una espiral de desesperación tan grande que ya ni siquiera intenta disimular. El hombre que prometió ser el salvador de la democracia española se ha convertido en el protagonista de una serie de Netflix barata, pero sin el presupuesto para los efectos especiales. Su última jugada: atacar al juez Joaquín Peinado, uno de los pocos que no se ha arrodillado ante su régimen disfrazado de democracia. ¿Qué hizo el juez? Su trabajo: investigar sin miedo y sin favores políticos. Y eso, amigos, es un delito en la España de Sánchez. El PSOE, ese partido que alguna vez tuvo ideales, o al menos los fingía bien, ha movilizado toda su maquinaria para cargar contra Peinado. No es una simple crítica política, no. Esto es un ajuste de cuentas digno de una película de mafia siciliana. Pero en lugar de trajes elegantes y tiros en la noche, tenemos a un gobierno que usa el poder del Estado para intimidar, desacreditar y presionar a un juez que no se ha vendido. ¿Y saben qué? Hasta la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, está indignada. Estos son los mismos agentes que han visto de todo: corrupción, narcotráfico, crimen organizado. Pero lo que está haciendo Sánchez y su gobierno les ha dejado boquiabiertos. Porque esto no es política, esto es una vendetta personal. Un ajuste de cuentas con toga y sentencia escrita de antemano. El modus operandi es siempre el mismo. Primero, filtran información manipulada a los medios afines. Luego, activan a su ejército de tertulianos para intoxicar el debate. Después, presionan a la judicatura desde el poder político. Y finalmente, buscan la forma de neutralizar al enemigo. Lo que está pasando con el juez Peinado no es casualidad. Es una estrategia clara para enviar un mensaje a todos los jueces de España: o me obedecéis, o vais a sufrir las consecuencias. Y lo peor es que esto ya no sorprende a nadie. Sánchez lleva años atropellando la independencia judicial, manipulando la fiscalía y convirtiendo el sistema judicial en una extensión de su partido. Pero ahora, con su nerviosismo por la inminente caída de su chiringuito, ha dejado de lado cualquier apariencia de respeto institucional y ha pasado directamente a la fase del matonismo puro y duro. La reacción de la UCO ha sido la gota que colma el vaso. Cuando la Guardia Civil, que ha destapado algunos de los mayores escándalos de corrupción de este país, se planta y dice basta, es porque lo que está pasando es de una gravedad extrema. Aquí ya no estamos hablando solo de una pelea política. Estamos hablando de un gobierno que está utilizando todo su poder para perseguir a un juez simplemente porque ha osado hacer su trabajo. Pedro Sánchez ha cruzado todas las líneas rojas. Ha convertido la justicia en un campo de batalla donde los jueces independientes son perseguidos, donde los fiscales afines reciben premios y ascensos, y donde la ley ya no es la misma para todos. Y lo más grave de todo es que su estrategia está funcionando. Porque cuando un gobierno empieza a tomar represalias contra los jueces, lo que consigue es que el resto de la judicatura se piense dos veces antes de enfrentarse al poder. El mensaje de Sánchez es claro: o jugáis con mis reglas, o vais a pagar las consecuencias. Y esto, señores, es el mayor ataque a la separación de poderes que hemos visto en democracia. Estamos ante un presidente que no acepta que alguien pueda cuestionarle, que no soporta que haya jueces que no le deben favores, que está dispuesto a destrozar cualquier institución con tal de protegerse a sí mismo y a los suyos. Lo peor de todo es que la historia nos dice cómo acaban los líderes que siguen este camino. Lo hemos visto antes en otros países. Primero atacan a la justicia, luego persiguen a los medios independientes, después empiezan a gobernar con decretazos, y cuando se quieren dar cuenta, están completamente aislados, sin apoyos y con el pueblo en la calle pidiendo su dimisión. Porque esto no es política, es abuso de poder. Y el problema de abusar del poder es que tarde o temprano la gente se harta. Pedro Sánchez se cree intocable, pero no lo es. Puede perseguir a jueces, puede manipular la justicia, puede comprar medios, pero no puede engañar a todo el mundo para siempre. El caso del juez Peinado es un síntoma de que Sánchez ha perdido completamente el control. Un líder fuerte no necesita perseguir jueces. Un líder fuerte no teme a la justicia. Un líder fuerte no necesita montar vendettas políticas para protegerse. Pero Pedro Sánchez no es un líder fuerte. Es un líder débil, acorralado, desesperado por mantener su poder a cualquier precio. La caza de brujas que ha lanzado Pedro Sánchez contra el juez Peinado es la confirmación definitiva de que el gobierno ha cruzado todas las líneas rojas posibles.
Lo que comenzó como un simple pulso entre la política y la justicia se ha convertido en una batalla abierta, en una persecución digna de los regímenes más autoritarios. Pedro Sánchez ha entrado en fase de pánico. Su chiringuito se tambalea, las encuestas empiezan a girarse en su contra, los casos de corrupción le estallan en la cara, y la calle está cada vez más harta de su cinismo y su descaro. En este contexto, el juez Peinado se ha convertido en un enemigo a batir, en un obstáculo que hay que eliminar, en una pieza que molesta dentro de su gran partida de ajedrez de manipulación y control absoluto del poder. El ataque contra Peinado no es un hecho aislado, sino una estrategia que sigue un patrón claro. Primero, desacreditar, después, presionar, si es necesario, destruir la reputación de cualquier juez que no se doblegue a la voluntad del gobierno. Y esto es lo más peligroso de todo, porque cuando un ejecutivo se dedica a perseguir jueces, significa que el sistema democrático está en peligro. La UCO, una institución que ha trabajado en los casos de corrupción más importantes de España, ha puesto el grito en el cielo porque lo que está ocurriendo es directamente una aberración. Los mismos agentes que destaparon tramas como los ERE en Andalucía o la Gürtel ahora denuncian que el gobierno está usando todo su peso institucional para triturar a un juez que ha tenido la osadía de ser imparcial. Esto nos lleva a un escenario peligrosísimo. Un presidente que ha decidido que la justicia es su enemigo, que la ley es un obstáculo y que el poder judicial solo debe servir para protegerle a él y a los suyos. Pedro Sánchez ha hecho de la mentira su forma de gobierno, y ahora ha decidido que la justicia debe ser moldeada a su gusto y conveniencia. No le basta con haber colonizado la fiscalía, con haber enchufado a jueces afines, con haber premiado a los magistrados que le deben favores. Ahora necesita que todo el aparato judicial baile al son que él marca. El mensaje que envía con el caso del juez Peinado es un aviso para el resto de la judicatura: o estáis conmigo o seréis aplastados. Esto no es justicia. Esto es puro autoritarismo disfrazado de democracia. Y lo peor es que esta estrategia le ha funcionado hasta ahora. Ha conseguido que la Fiscalía mire hacia otro lado en casos clave, ha logrado que la prensa minimice sus escándalos, ha convertido a su gobierno en un búnker donde todo está diseñado para proteger su imagen. Pero lo que no puede hacer es controlar la realidad. Porque la realidad es que su tiempo se agota. Cuando un gobierno empieza a perder el control sobre la justicia, es el principio del fin. La historia nos enseña que los regímenes que intentan controlar los tribunales acaban cayendo de la forma más estrepitosa posible. Pedro Sánchez ha cruzado la última línea que le quedaba por cruzar. La persecución contra Peinado no solo es un escándalo, es una prueba de que el gobierno ya está dispuesto a todo para seguir en el poder. No importa la separación de poderes, no importa el respeto a la ley, no importa nada más que su propia supervivencia. Esto ya no es política, es puro abuso de poder. El PSOE intentará maquillar esta cacería política, intentará vender la historia de que Peinado es un juez politizado, intentará desviar la atención con algún otro escándalo artificial. Pero el daño ya está hecho. El olor a desesperación se nota en cada movimiento del gobierno, y lo que viene ahora es la resistencia de los que aún creen en la justicia. Porque si Sánchez cree que puede asustar a todos los jueces de España, se equivoca. Aún quedan magistrados valientes, aún quedan fiscales dispuestos a hacer su trabajo, aún queda una sociedad que no está dispuesta a aceptar que un presidente se convierta en el dueño de la ley. El golpe a la justicia ha sido brutal, pero la respuesta será aún más fuerte. La UCO ya ha dejado claro que no va a callarse. Los jueces que aún creen en la separación de poderes no se van a rendir tan fácilmente. El gobierno puede intentar aplastar a uno, pero no podrá silenciar a todos. Y lo más importante, el pueblo español empieza a ver lo que está pasando. Porque cuando la gente se da cuenta de que el presidente ha cruzado la línea del autoritarismo, cuando ven que la justicia está siendo atacada directamente desde el poder, cuando entienden que esto no es política sino pura corrupción institucionalizada, entonces el final de Sánchez se acelera. Pedro Sánchez se ha pasado de frenada. Ha jugado demasiado tiempo con fuego, y ahora le va a explotar en la cara. Porque lo que está ocurriendo no es solo un escándalo más, es el principio de una rebelión contra el abuso de poder. Y cuando caiga, porque caerá, su persecución contra los jueces será recordada como la gota que colmó el vaso, como la prueba definitiva de que el socialismo de Pedro Sánchez no era más que una farsa autoritaria. Porque al final, la justicia siempre prevalece. Pedro Sánchez ha abierto una caja de Pandora de la que no va a poder escapar. Su persecución contra la justicia ha sobrepasado todos los límites,
Y lo peor de todo es que ni siquiera se ha dado cuenta del monstruo que ha despertado. Lo que comenzó como una estrategia para silenciar a un juez incómodo se ha convertido en una crisis institucional de proporciones colosales. Porque lo que Sánchez no entiende, o no quiere entender, es que atacar a la justicia es jugar con fuego. Y ahora, las llamas empiezan a rodearle. El caso del juez Peinado no es un simple choque entre el gobierno y un magistrado. Es la prueba definitiva de que Pedro Sánchez ha decidido gobernar como si España fuera su cortijo privado. No soporta que nadie le contradiga, no tolera que existan jueces que no le deban favores, no permite que nadie pueda desafiar su autoridad sin pagar un precio. Y por eso, ha lanzado una cacería política digna de los regímenes más oscuros de la historia. La indignación de la UCO, la reacción de los jueces que aún creen en la independencia judicial, y el rechazo de una gran parte de la sociedad demuestran que Sánchez ha dado un paso en falso del que no va a poder recuperarse. Porque cuando un presidente usa el poder del Estado para perseguir a un juez que simplemente hace su trabajo, ya no estamos hablando de política. Estamos hablando de corrupción institucionalizada, de abuso de poder, de un intento desesperado de controlar lo incontrolable. Y lo peor para Sánchez es que ya no puede esconder lo que está ocurriendo. Los medios afines al gobierno han intentado minimizar el escándalo, han intentado distraer a la opinión pública con otras noticias, han intentado fabricar nuevas polémicas para desviar la atención. Pero no les ha funcionado. Porque lo que está en juego es demasiado grande. La gente ya está viendo lo que ocurre. El PSOE está en nada. Sus estrategas saben que la jugada les ha salido mal. Pensaban que podrían salirse con la suya, que podrían intimidar a la justicia sin que nadie se diera cuenta, que podrían silenciar a los jueces con la misma facilidad con la que han manipulado a los medios. Pero se han equivocado. Esta vez han ido demasiado lejos, y el golpe de vuelta va a ser devastador. Porque si algo nos enseña la historia es que los gobiernos que intentan someter a la justicia terminan siendo juzgados por la propia historia. Pedro Sánchez ha roto un equilibrio fundamental en cualquier democracia, la separación de poderes. Y cuando un presidente decide que la ley solo se aplica a los que le molestan, cuando decide que los jueces deben obedecer órdenes en lugar de impartir justicia, cuando convierte la fiscalía en su despacho personal, entonces ya no estamos ante un líder democrático. Estamos ante un autócrata en potencia. Pero la historia también nos dice otra cosa. Los dictadores disfrazados de demócratas no duran mucho. Pueden controlar los medios, pueden comprar periodistas, pueden manipular la narrativa. Pero lo que no pueden hacer es cambiar la realidad. Y la realidad es que Pedro Sánchez ha cruzado todas las líneas. El rechazo ya no viene solo de la oposición. Viene de jueces, de fiscales, de cuerpos de seguridad, de organismos europeos que empiezan a levantar la ceja ante lo que está ocurriendo en España. Y cuando los aliados internacionales empiezan a cuestionar la deriva autoritaria de un gobierno, significa que el final está más cerca de lo que parece. Este escándalo no es una simple polémica más en la larga lista de abusos de poder de Pedro Sánchez. Es el síntoma de que su modelo de gobierno ha entrado en una fase terminal. Porque un líder que necesita perseguir jueces para mantenerse en el poder es un líder que ha perdido el control de la situación. El PSOE intentará resistir, pero ya se nota el desgaste. Las grietas dentro del partido empiezan a abrirse. Los varones socialistas ya no están tan cómodos con el rumbo que ha tomado el gobierno. La sombra de la caída de Sánchez se hace cada vez más grande. La pregunta ya no es si caerá. La pregunta es cuándo. Porque cada vez que persigue a un juez, se acerca más a su propio juicio político. Cada vez que manipula la justicia, pierde más apoyo dentro y fuera del país. Cada vez que ataca a quienes no se pliegan a su voluntad, su imagen de líder democrático se desmorona aún más. El golpe de vuelta será brutal. Los jueces no van a rendirse. La sociedad no va a aceptar que el gobierno se convierta en un régimen sin contrapesos. Sánchez se ha metido en un callejón sin salida, y cuando llegue el momento de la verdad, cuando ya no tenga más cartas que jugar, cuando los jueces que ahora persigue sean los que firmen su sentencia política, veremos cómo el hombre que quiso controlar la justicia termina siendo juzgado por ella. Porque el tiempo siempre pone a cada uno en su sitio, y Pedro Sánchez ya ha perdido la batalla. Pedro Sánchez ha cruzado el último umbral que le quedaba. Su ataque frontal contra la justicia no es solo un abuso de poder sin precedentes en democracia, sino una demostración de que su gobierno está en un estado de desesperación absoluta.
Lo que está ocurriendo con el juez Peinado no es simplemente un pulso entre el poder ejecutivo y el judicial. Es la evidencia de que Sánchez está dispuesto a pisotear el Estado de Derecho con tal de no soltar el sillón. El escándalo es mayúsculo, no solo por lo que representa para la democracia, sino porque pone de manifiesto hasta qué punto el gobierno está dispuesto a jugar sucio. Ya no es suficiente con controlar los medios. Ya no basta con tener a RTVE y a La Sexta como su departamento de propaganda. Ahora, para que el circo no se le caiga, necesita someter a los jueces, doblar el brazo, hacerle saber que quien se atreva a investigar más de la cuenta será perseguido, silenciado y aniquilado públicamente. Y este es el mayor peligro de todo. Porque si un juez puede ser atacado así por hacer su trabajo, ¿qué le espera al resto? ¿Cuántos magistrados se pensarán dos veces si investigar ciertos casos por miedo a represalias? ¿Cuántos testigos se callarán por temor a que los destrocen mediáticamente? Pedro Sánchez no está atacando solo a un juez. Está enviando un mensaje a todo el aparato judicial. Está diciendo que, en su España, la justicia no es un poder independiente, sino una herramienta del gobierno. Pero lo que no ha calculado bien es que esta vez ha ido demasiado lejos. La respuesta de la UCO, el descontento dentro de la judicatura, las críticas de una parte importante de la sociedad y el creciente rechazo que empieza a notarse incluso dentro del PSOE indican que Sánchez ha cometido un error estratégico letal. Porque cuando un líder necesita usar el aparato del Estado para destruir a los jueces que le molestan, eso solo significa una cosa: su régimen se está resquebrajando. Los políticos que intentan someter a la justicia siempre terminan enfrentándose a ella. Y Sánchez ha abierto una batalla que no podrá ganar. Porque aunque logre silenciar a un juez, no podrá callar a todos. Aunque consiga fabricar cortinas de humo mediáticas, no podrá ocultar la realidad indefinidamente. Porque la verdad, por mucho que se intente tapar, siempre acaba saliendo a la luz. Y cuando eso ocurra, cuando su intento de convertir España en su reino particular empiece a desmoronarse, cuando el sistema judicial decida responder y poner freno a su abuso de poder, entonces veremos la verdadera cara de Pedro Sánchez. Porque si hay algo que hemos aprendido de su trayectoria es que no tiene límites ni escrúpulos. Si es capaz de perseguir a jueces, si es capaz de retorcer la ley a su antojo, si es capaz de utilizar todos los recursos del Estado para protegerse a sí mismo y a sus amigos, ¿qué más será capaz de hacer cuando se vea realmente acorralado? Y este es el punto clave. Porque Pedro Sánchez todavía tiene margen para maniobrar, pero cada vez menos. El PSOE intentará aguantarlo. Intentará mantener el relato de que esto no es más que una campaña de la derecha. Intentará minimizar la gravedad del escándalo. Pero en el fondo, dentro del partido, saben que esta jugada puede ser su sentencia de muerte. Porque los varones socialistas no están cómodos con esta deriva autoritaria. Porque los votantes progresistas de verdad empiezan a preguntarse si están apoyando a un partido que defiende la justicia o que la manipula a su antojo. Porque la imagen internacional de España empieza a deteriorarse, y en Bruselas ya miran con recelo a un gobierno que actúa con tics autoritarios. Sánchez no puede sostener este pulso por mucho tiempo. Puede resistir, puede hacer ruido, puede desviar la atención. Pero el daño ya está hecho. La gente ha visto cómo opera su gobierno. Ha quedado en evidencia que no es un líder que respete la democracia, sino un líder que la utiliza como una herramienta de poder personal. Y esto tiene consecuencias. No solo a nivel judicial, sino a nivel político. Porque un presidente que necesita controlar a los jueces para seguir en el poder es un presidente que ya está acabado. Porque un gobierno que tiene que usar su maquinaria para intimidar a la justicia es un gobierno que está en su fase final. España ya ha visto esta película antes. Gobiernos que se creen intocables, que piensan que pueden hacer lo que quieran sin que haya consecuencias, que intentan someter las instituciones para garantizar su supervivencia. Y siempre termina igual. Porque la historia no perdona. Porque el poder no es eterno. Porque la justicia, aunque tarde, siempre encuentra el camino para hacer su trabajo. Y cuando ese día llegue, cuando Pedro Sánchez ya no tenga el control de la narrativa, cuando sus propios aliados empiecen a soltar lastre para salvarse a sí mismos, cuando su arrogancia ya no le sirva como escudo, entonces veremos la caída más estrepitosa de la historia reciente de España. Porque Sánchez ha cometido su mayor error. Ha olvidado que un país no se gobierna solo con propaganda y manipulación.
que no puede tratar a España como si fuera su juguete personal, que la justicia no es un peón de su estrategia política. Y lo peor para él es que esto ya no tiene vuelta atrás. El PSOE está en una encrucijada, o le siguen el juego y se hunden con él, o lo abandonan antes de que el barco se hunda por completo. Pero da igual lo que hagan, porque el proceso ya está en marcha. Pedro Sánchez ha abierto una guerra contra la justicia que no puede ganar. Un presidente que teme a los jueces es un presidente que ya está acabado. Puede aferrarse al poder durante un tiempo más, pero su caída es inevitable. Puede intentar silenciar a sus críticos, pero la gente ya ha visto lo que hay. Y cuando todo termine, cuando Sánchez ya no tenga la maquinaria del Estado para protegerse, cuando los jueces a los que persiguió sean los que dicten sentencias sobre su legado, veremos lo que siempre ocurre con los líderes que creen que están por encima de la ley. Caerá. Y cuando lo haga, será un espectáculo que España no olvidará jamás.